Cuando decimos que alguien no merece nuestro perdón, debemos recordar que nosotros tampoco merecíamos que Dios fuera bueno con nosotros, porque todos hemos pecado, como dice Romanos, y a pesar de nuestra condición, Él nos perdonó por su gran amor y misericordia. Hola a todos y bienvenidos al día 8 de 30 respondiendo a preguntas cotidianas con verdades bíblicas. Hoy vamos a abordar un tema crucial en nuestras vidas como creyentes y en nuestra vida en general, el perdón y las relaciones. Responderemos a la pregunta de cómo puedo perdonar a quien me lastimó, porque vivimos en una sociedad donde el perdón es cada vez más selectivo y donde los jóvenes decidimos qué situaciones es justo perdonar, a qué personas es justo perdonar, y esta selectividad viene directamente del orgullo y el amor propio. No solamente tenemos estos prejuicios, estos paradigmas sobre el perdón, sino que ahora también tenemos preguntas acerca de cómo puedo perdonar, qué es lo que debo hacer, puedo perdonar en silencio y realmente perdoné, debo acercarme a la persona. Un ejemplo de esto es el apóstol Pedro, quien era muy impulsivo y pese a que conocía a Jesús y conocía cómo debía comportarse, actuaba de forma impulsiva y reaccionaba de una forma negativa hacia las ofensas de los demás. Incluso cuando estaban atrapando a Jesús para llevarlo a la cruz, decide cortar una oreja de uno de los soldados por su misma impulsividad. Pero ¿qué dice la Biblia acerca del perdón? Hablemos un poco acerca de Efesios 4:30. No contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. ¿Qué significa para mí como creyente perdonar a los demás? Ya no se trata de una persona del común que no conoce qué es el perdón, sino de una persona que ha recibido el perdón de Dios por sus pecados. En este versículo 30 nos dice, no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados. Este versículo nos indica que Dios se entristece cada vez que nosotros nos resistimos a cambiar los viejos hábitos del pecado por los nuevos hábitos que debe tener nuestra vida justa ahora en Cristo. Y si realmente somos hijos de Dios, nuestra nueva vida y nuestros nuevos hábitos deben evidenciar lo que dice en el versículo 31. Quiten de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y malicia. De este pasaje podemos aprender que una vida de santidad restaurada por Dios y que busca agradarle no puede coexistir al mismo tiempo con la amargura, la ira y la maldición, porque recordemos el ejemplo de Jesús, que nos enseñó que debemos ser mansos y humildes ante la ofensa, aunque sea difícil. Esta es la respuesta a cómo debemos reaccionar en estos momentos de dudas sobre el perdón. Y el versículo 32 dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Y este versículo nos invita a vivir con integridad, dando frutos de perdón, bondad y misericordia. Y nos reta a ser buenos unos con otros siguiendo el ejemplo de Jesús. Las ofensas que otros nos hacen son muy pequeñas en comparación a las que Dios ya nos perdonó a nosotros. Nosotros recibimos perdón de Dios a través de Cristo. Cuando vemos el perdón desde la perspectiva del que recibe, podemos tener una visión más amplia del concepto, lo que nos permite ser más empáticos y aplicar esa benignidad y misericordia de la que estamos hablando. No lo merecíamos, pero asimismo nuestro perdón no debería depender del comportamiento de los demás. Y la pregunta de cómo perdonamos, si en silencio o hablando con la persona, va a depender mucho de la situación, pero a menudo cuando perdonamos en silencio podemos estar guardando aún rencor y nuestros corazones puede que no estén sanos, lo que no le agrada a Dios. Un ejemplo de esto está en Mateo 18, 21 al 35, donde entra la famosa frase de 70 veces 7 y entra el mismo apóstol Pedro preguntándole a Jesús. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le responde, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Es un número simbólico de las innumerables veces que debemos perdonar. Y después de esta respuesta, Jesús cuenta la historia o la parábola de los dos deudores.
Para hacerles corta la historia, acá les dejo todo el texto. Se trata de un rey que decide ajustar cuentas con uno de sus siervos que le debe mucho dinero y es una deuda tan impagable que el rey le decide perdonar su deuda porque le suplica que lo perdone y le perdona su deuda. Este siervo al que ya le fue perdonada su deuda encuentra a una persona que le debe a él y no fue misericordioso con esa persona, así como el rey fue misericordioso con él, sino que decidió que esta persona entrara a la cárcel. Lo puso en la cárcel. Y este relato ilustra el perdón generoso y compasivo de Dios. La falta de perdón hacia los demás no solo ofende a la persona a la que no se lo estamos dando, sino también que desagrada a Dios, porque Dios castiga a los hijos poco misericordiosos. Este rey, cuando se entera de lo que sucedió, castiga a este mismo personaje porque no demostró la misericordia con la que se le fue perdonado. La misericordia que nos muestra Cristo está íntimamente relacionada con el amor, un concepto que encontramos desde el Génesis, un mandato. Y lo más interesante es el ejemplo del apóstol Pedro. A lo largo de este capítulo hemos estado hablando de las actitudes de Pedro y de su ejemplo que refleja nuestra humanidad y con el que tanto nos podemos identificar, pero es ese mismo Pedro que vimos preguntándole a Jesús, pero Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar al que me hace daño? Y luego el mismo Pedro que corta la oreja de Malco por ira y por reaccionar mal ante la ofensa. Luego lo vemos en su primera carta hablando del amor fraternal que nos debemos tener y él dice en primera de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amémonos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Es ese mismo Pedro que cortó la oreja de Malco y que cuestionaba a Dios, pero ¿cuántas veces tengo que perdonar? El que ahora en la nueva vida en Cristo, porque estos pasajes de Pedro están bajo un título relacionado a la nueva criatura que ahora somos en Cristo. Pedro es un claro ejemplo de cómo Dios transforma vidas por completo, incluyendo la forma en la que tratamos a los demás. El perdón es una parte fundamental de esa relación con los demás y un aspecto esencial en nuestro testimonio como creyentes. Tiene que ver mucho con nuestro testimonio y a lo largo de esta segunda semana titulada Perdón y Relaciones nos daremos cuenta de cómo el perdón y actos similares son reflejos de la nueva vida que ahora tenemos en Cristo. Este llamamiento a una vida santa implica extender un amor que está dispuesto a ir más allá de los límites, que no es selectivo y solo lo pueden ofrecer las personas que han sido salvas por Dios y a quien Dios les ha extendido su amor. Ellas pueden extenderlo a más personas. Y es natural reaccionar con orgullo, rencor, dolor ante la ofensa, pero no debemos quedarnos ahí. Debemos recordar el papel que Jesús jugó en la cruz, perdonándonos y reconciliándonos con el Padre, porque lo que decía, al ver el perdón desde la perspectiva de el que recibe es muy diferente. Y esto agrada a Dios porque estamos obedeciendo su palabra y dando un buen testimonio de la nueva vida en Cristo. Pese a que esto no es fácil, debemos hacerlo y pedirle a Dios las fuerzas y la sabiduría necesaria para otorgar estos tipos de perdón en todos los aspectos de nuestras vidas, hacia todas las personas, dejando de ser tan selectivos con las situaciones y personas a las que otorgaríamos o no el perdón. Es muy difícil poder poner en práctica esto cuando realmente nos han lastimado, cuando nuestro corazón está muy dolido con situaciones y personas, incluso situaciones que pueden parecer injustas, como lo que estaba pasando con Pedro cuando corta la oreja de Malco. Era injusto que llevaran a Jesús, que era santo, 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 a la cruz, pero era el plan de Dios, era el propósito de Dios y no podemos reaccionar así, independientemente a que las personas sean injustas. Nuestro perdón no puede depender de las actitudes y los comportamientos de las demás personas. Dentro de los frutos del Espíritu Santo encontramos el amor, la benignidad y la bondad. Y además, todo el tiempo Jesús nos está hablando de que debemos ser mansos y humildes y que debemos mostrar misericordia ante los demás. Estos son los frutos de la nueva vida en Cristo.
nosotros no podemos reaccionar y como los demás reaccionarían ante estas situaciones. Nosotros debemos ser un ejemplo de misericordia. Sí, aunque suene muy cliché, aunque suene muy trillado, a eso estamos llamados a ser diferentes, estamos llamados a perdonar y estamos llamados a ser misericordiosos con los demás. Esto no quiere decir que si perdono a alguien que me ofendió, entonces vuelvo a tener la misma relación que tenía con esta persona, vuelvo a las cosas como eran antes. No se trata de eso, se trata de cómo estás reaccionando a la ofensa, porque nosotros no podemos controlar lo que hacen los demás, pero sí podemos controlar el perdón que otorgamos. Y como creyentes estamos llamadas a otorgar perdón a todos sin excepción, y poder reflejar ese amor que Cristo tuvo con nosotras sin merecerlo. Y para que podamos hacer todo esto un poco más personal y que podamos ponerlo en práctica en nuestro día a día, desde hoy están abiertas para cada capítulo las guías de estudio que acompañarán cada capítulo y harán que esta tarea sea más personal, más práctica y la podemos tener en cuenta en nuestro día a día. Las guías se van a ver más o menos algo así. La vas a poder encontrar en la descripción de este video podcast. Esta cuenta con 2 páginas. La primera es donde está todo el tema del versículo que evaluamos el día de hoy, la pregunta del capítulo, las preguntas bajo las cuales podemos reflexionar. También hay un pequeño espacio que habla acerca de siguiendo el ejemplo de Jesús para que veamos en qué debemos parecernos más a él. Y hay una pequeña parte abajo donde nos llama a ponerlo en práctica. La segunda página es para nuestras notas personales y en esta segunda página lo que vas a encontrar es espacio para que puedas hacer sus notas personales, los versículos bajo los cuales también meditamos, más desglosaditos versículo por versículo, y también una pequeña checklist de los frutos que debemos dar ahora que estamos en una nueva vida en Cristo y tachar los que vamos a dejar atrás y que son parte de nuestra vida pasada. Recuerda que si quieres adquirir esta guía va a estar en cada capítulo en la descripción para que la puedas descargar y llenar tanto de manera digital, si a bien tienes, o también la puedes imprimir y completarla de esta manera para tu facilidad. Eso es todo, y si de alguna manera este contenido te ha servido, te invito a que puedas suscribirte y compartirlo si crees que puede ser de ayuda para alguien más. Nos vemos en el próximo video.